A partir del año 476, siglo V, con la caída del Imperio Romano, se conviene que se inicia el medievo o Edad Media, periodo que concluirá con el descubrimiento de América en el año 1492. Es común el considerar a la Edad Media como época oscura, asociada al feudalismo, ignorancia y teocracia, y a la superstición, y al miedo alimentado por epidemias y guerras brutales. Todo no fue negro en la Edad Media. Este periodo supuso también sentar las bases para futuros desarrollos y para la expansión europea. En el plano político nacieron nuevas formas políticas: el califato, el imperio, los reinos eslavos, ciudades-estados como Venecia y las monarquías feudales que configurarán los futuros y modernos estados. En España, si algo identifica este periodo, es la confrontación entre las tres religiones monoteístas: cristianismo, islamismo y judaísmo. Esta confrontación sirvió de caldo de cultivo en el florecimiento en el arte y la cultura, como son las catedrales y las universidades. En las letras y en las ciencias destacaremos la Escuela de Traductores de Toledo y la Escuela de Medicina de Salernitana, y la protección cultural que se realizó en los monacatos. En el arte nació el prerrománico, el románico, el gótico y el mudéjar, entre otros. Propició, a través de los burgos, que eran pequeñas poblaciones donde se celebraba un mercado, que darían lugar a las grandes ciudades fortificadas con fueros y privilegios. El cambio de periodo no fue inmediato, se produjo paulatinamente, a partir del siglo III, hasta que entró el reino visigótico en el V. El esplendor de Sgisama se fue diluyendo en los dos últimos siglos de dominación romana, a la vez que se instauraban en los visigodos. Quedan pocos testimonios, si no fueran por las poblaciones cercanas a ella y que llevan en el nombre el prefijo de Villa: Villasidro, Villegas, Villizán, Villanueva. Los nuevos pueblos invasores, los musulmanes, se supone que como Muza en el año 722 pasaron por las calzadas romanas de Sasamón en dirección a León y Astorga para tomar parte en la batalla de Covadonga. Toda la región fue perjudicada por las razias musulmanas, que se consumó con la destrucción de Simancas ya en el siglo IX. En esta época, año 884, se funda Burgos por Diego Rodríguez Porcelos. Hay que esperar al siglo XI con Fernando I, cuando los musulmanes se desplazan hacia el sur de la península, que el Camino de Santiago se potencia y Sasamón se beneficia también con privilegio. Como consecuencia de estos privilegios surgen pequeños núcleos de poblaciones, los concejos. Entre sus objetivos estarán el aprovechamiento de pastos, explotaciones agrarias y determinar los términos de la comunidad local. Los concejos, según se especializaban en sus cometidos, darían lugar a los ayuntamientos. El primer ayuntamiento en la península fue el de Brañosera, que el 13 de octubre del año 824 promulgó la Carta de Puebla, que es el primer fuero municipal que se conoce. Alfonso XI concedió a Sasamón y su iglesia el privilegio de exención de portazgo, impuesto sobre el tránsito de mercancías y personas. Posteriormente fue confirmado por sucesivos reyes hasta Sancho IV. Fernando IV en el siglo XII exime a Sasamón de la roda o vigilancia militar o fonsada, el martiriego o tributo agrario, y confirman la exención de portazgo, que proporciona un próspero mercado. El rey da órdenes concretas para proteger los productos de Sasamón y les exime de las cuezas en el vecino mercado de Villadiego. También Fernando IV, desde Medina del Campo, en el año 1292, confirma privilegios y protege a Sasamón contra la extorsión y robos que se producían
a los que acudían a su mercado dominical. 10 años después también eximiría de impuestos a los vecinos de Sasamón, con propiedades en los núcleos próximos de Mazarreros, Curiel y Carrancho. La estancia de los musulmanes en Sasamón casi fue inexistente, apenas de paso o por alguna de las razias esporádicas. Según va avanzando la Reconquista, nace lo que tanta importancia tuvo para Sasamón, la diócesis de Oca, creada en el Tercer Concilio de Toledo. Su jurisdicción coincide con los territorios de los antiguos turmódigos, que es donde se ubicaba Sagisama. En el año 1068, Sancho II de Castilla aglutina los obispados dispersos de Castilla en Oca, y 8 años más tarde se trasladan a Gamonal y Burgos. Antes de esta concentración, Sasamón tuvo cierta importancia eclesiástica. Los monacatos en la Edad Media favorecieron el testimonio documental, fueron núcleos favorecedores de la cultura. Sasamón no fue distinguido por grandes monacatos, lo que no favoreció tener testimonios documentales. Se benefició de obispados, aunque hay documentaciones contradictorias. La destrucción de Oca por los musulmanes hará que haya obispos residentes en Amaya, Valpuerta, Muñó, Sasamón, Oña y Gamonal. Hay documentación que atestigua que el obispo de Sasamón también se le conocía como obispo de Castilla la Vieja. El obispo de Amaya Muñó, Don Munio, ya en sede de Sasamón en el año 1059, facilita los testimonios documentales. Los más gráficos los encontramos en la sacristía de la iglesia. 4 cuadros con los obispos que residieron en Sasamón. Cuadros reales. Un episcopal con 4 mitras y las iniciales de cada uno de los 4 obispos que allí residieron. P de Pedro, E de Picardo, M de Munio, P de Pedro Paramón. En la parte baja las siglas EOEC, Ecclesia Ec Olin Ecclesia Cathedralis, esta iglesia que en otro tiempo fue catedral. La dignidad episcopal está representada por el escudo con borlas y capelo. Sancho II reúne a Alfonso de León, al obispo de Castilla la Vieja, Don Munio, con sede en Sasamón, y a los abades de Silos, Cardeña, Arlanza y Oña, con notables caballeros, incluidos el Cid Campeador y a su padre, para actualizar las decisiones conciliares entre las que se encontraban el restablecimiento de la sede en Oca. El padre Flores documenta en el año 1071 que doña Mamadona, hermana de Don Munio, le otorga herencia como obispo de Sasamón el monasterio de San Miguel de Mazoferrario. Don Munio se enfrentó incluso al poder eclesiástico, saliendo en defensa del rito mozárabe, en contra del rito romano que se acababa de aprobar en el Tercer Concilio de Toledo. El enfrentamiento llegó hasta la excomunión que le fue conmutada por el Papa Alejandro II, al aceptar por fin el rito romano por parte del obispo, pero cerró la sede de Sasamón una vez que muriera Don Munio. A cambio, el rey engrandecería la iglesia de Santa María la Real. Muerto Don Munio en el año 1085, Alfonso VII unificó todas las sedes episcopales en Burgos. Otros documentos dicen que cierra el obispado sobre el año 1100 con Pedro Paramón, fundador de Pedrosa del Páramo. Así lo atestigua Eudobro, citado por el padre Flores. Los templarios también estuvieron en Sasamón. Como posible testimonio encontramos la casa del inquisidor don José Váscones, que perteneció al Temple. Del período medieval, 2 son las obras más significativas que se conservan: la iglesia de Santa María la Real, el arco de San Miguel de Mazarreros. Como se ha dicho, la iglesia de Santa María la Real viene originada al desaparecer la sede episcopal en 1071 en beneficio de Burgos. El rey Alfonso VII donó la villa de Sasamón al obispado de Burgos, y habiendo caído enfermo y como petición para su curación, prometió realizar un gran templo en Sasamón, lo que cumplió, dotándole de medios necesarios para el mantenimiento con privilegios de donaciones reales, exención de impuestos, que se prolongaron hasta el siglo XIX con Fernando VII. El siglo XII y XIII se construyó una primitiva iglesia de estilo tardorrománico,
que recuerda el estilo cisterciense de las huelgas de Burgos. La iglesia tuvo posteriores ampliaciones, ya en épocas más recientes, siglo XV con el claustro, el XVI con la sacristía, la conclusión de la torre gótica, rematándose por completo en el siglo XVIII. Desde la plaza se observa la esbeltez de la fábrica, que tiene actualmente su entrada a través de un arco posterior del año 1636 de Juan de Cudrón. La fachada sur, por pertenecer al siglo XIII, es una copia de la Catedral de Burgos, con pequeñas diferencias. La más importante sería el parteluz de Sasamón, lo preside la imagen de Santa María la Real. La de Burgos está presidida por el obispo don Mauricio. En la misma fachada sur se encuentra la portada de San Miguel, fábrica que no corresponde al origen de la iglesia, siendo su construcción concluida en el siglo XVI. Esta obra se dice que fue sufragada por los vecinos de San Miguel de Mazarreros, como agradecimiento a la acogida que tuvieron los de Sasamón al incorporarse a la villa. La puerta principal, la más antigua de la iglesia, corresponde a la iglesia original, siglo XII y XIII, con restos de origen románico y que se encuentra actualmente con cierto deterioro.